Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante, arquitecto pintor, que cuando no puede construir se dedica a pintar. Se llama Carl Friedrich Schinkel. Tengo que leer el nombre porque es alemán y esto es más difícil. Mirad qué pintura. Lo he titulado La Ruhe, se escribe R-U-H-E, o Armonía, de Carl Friedrich Schinkel. Este arquitecto estamos todavía Alemania, este cuadro de 1812, Alemania hasta 1870 no se independiza, pero hay un sentimiento ya de cohesión, porque los que generan ese sentimiento son la nueva clase social que ha emergido, que es la burguesía, que está demandando un cambio de paradigma. Entonces, del idealismo surge la Sturm und Drang, pero es una especie de esquizofrenia bien organizada. Este cuadro de 1812 está hecho en una época, no sé si es del 12 o del 13, a ver, 13. No os fiéis de lo que os diga. Bueno, este cuadro está hecho en una época, tiene una esquizofrenia muy prusiana. Mirad qué cuadro, es un cuadro realmente que está mirando al gótico en un momento en que la tarde está cayendo. Esto es un arquitecto que está en paro, entonces pues como no tiene trabajo hace cuadros para el mercadillo de Navidad, que es un mercado muy importante y bueno, realmente él es clasicista y está dentro de la historia de la arquitectura alemana como neoclásico, pero realmente este cuadro es romántico, que realmente los inventores del romántico son los alemanes, por mucho que quieran ingleses y franceses. Los ingleses tuvieron unos poetas maravillosos, maravillosísimos, tuvieron como 6 poetas en 2 jornadas distintas, tuvieron más, pero vamos, que se han pasado a la historia de la humanidad, pero realmente los inventores de la fórmula son la Sturm und Drang alemana. Lo que pasa es que los alemanes, a diferencia del resto de europeos, a los españoles nos pasa también, son poco de venderse, son torpones vendiéndose, pero ellos, entonces este cuadro, aunque él está, digamos, clasificado como neoclásico, sin embargo este cuadro es romántico, porque mirad qué gótico. Los románticos les fascinaba muchísimo el gótico. En el caso de Alemania hay una fan, oíd mi gato, quiere irse a la disco, hay una fan, como diría yo, de mirar atrás, ¿no? De decir, o sea, Goethe, que era amigo de nuestro Schinkel, dice que ellos son los inventores del gótico. Menudo fantasma. Mirad, Goethe era excepcional, pero nuestro Blasco Ibáñez también era fantástico, pero se ponía a hablar de botánica y metía la pata. Entonces Goethe, pues que no conoce demasiadas catedrales, dice que ellos son los inventores, que los italianos no tienen gótico, que no sé cuánto. Conclusión, se inventa que ellos son los inventores del gótico y que el gótico, cualquier pasado, ¿cómo es? La Ubisum nunca es comparable, cualquier pasado siempre fue mejor, ¿no? Y entonces ellos miran con nostalgia en una época en que están invadidos por los franceses, por Napoleón, la sociedad está fragmentada, porque resulta que Napoleón ha generado que unos sean partidarios de Napoleón y otros sean detractores. Entonces ya no es Napoleón, sino como dentro de la sociedad unos y otros prusianos luchan entre sí porque no están por el modelo de sociedad, ¿no? Napoleón que robó a 2 manos, llenamos el Louvre entre todos, entre españoles, alemanes, de todos sitios. Napoleón se llevó de la puerta de Brandenburgo, se lleva esa victoria que hay con varios tirando, que después en la época de la Segunda Guerra Mundial la remataron también y hoy sigue estando las puertas de Brandenburgo, ¿no? En Berlín. Se la llevó al Louvre allí, vale. Aquí apañaron, robaron muchísimo, robaron recetas de cocina, robaron pinturas por todos sitios. En España igual, a 2 manos se llevaban, ¿no? Cuando iban huyendo se les caían las pinturas por ahí, una cosa tremenda. ¿Y qué os estaba yo diciendo? Bueno, este señor, este arquitecto, en estos momentos pinta este cuadro porque está en paro. O sea, él era, me parece que era, no sé si era el quinto o el segundo de 7 hijos. Su padre era inspector de iglesia y de colegio. Eso me hace mucha gracia, lo de inspector de iglesia. No sé, inspector de colegio todavía lo puedo entender, pero inspector de iglesia, pero bueno, vale.
era inspector de iglesia y inspector de colegio. Pero ha habido un incendio, ¿cómo se llama?, en Brandenburgo, y él y su padre muere a raíz de eso porque pilla una neumonía y muere, y la madre se queda viuda con muchos niños pequeños y se marcha a Berlín. Pero él, mientras tanto, ha estado en su, digamos, en la zona que le ha estado, un lugar que se está rehaciendo, reconstruyendo. Entonces le impregna su infancia muchísimo, su retina, esa idea de reconstrucción, de construir, etc. Y la madre quiere que se cualifique en su hijo, aunque tiene pocos recursos, hace más el que quiere que el que puede, consigue que su hijo se cualifiquen, y este se cualifica de arquitecto, y consigue una beca para Alemania. Él está al principio con un arquitecto que se llama Gili, eso suena fatal en castellano, se escribe Gigi, y bueno, pero este muere, es amigo del hijo, etcétera, y con él, digamos, porque realmente el concepto del arquitecto en aquella época tenía mucho que ver también con el de jefe de obra, etcétera. Bueno, pero él, digamos, se cualifica bien, después está varios años en Roma, y cuando vuelve, pues estamos en época de recesión. Lo dice Humboldt, Wilhelm Humboldt, que en Berlín, su madre se ha ido a Berlín para que los niños puedan estudiar, que en Berlín, que parece un pueblo, que no hay carruajes, que en vez de ser para las velas lo que hay es sebo para alumbrarse, o sea, que están caninos. Ya os digo que este cuadro se pinta cuando Leipzig, que ganan los prusianos, etcétera, pero así todo, él no tiene posibilidades de hacer ningún proyecto, sencillamente porque está todo parado, está en una época de posguerra, de recesión horrorosa, y este cuadro, cuando tiene posibilidades de trabajar como arquitecto, que él va a tener muchísima importancia en Prusia, él va a ser como la proyección de la nueva Prusia, con esa esquizofrenia que os he dicho entre el neoclasicismo y el romanticismo, que son antitéticos, pero que no son antitéticos porque uno y otro tienen que ver entre sí, como todas. Lo que pasa es que nos dedicamos a ponerle, lo digo porque yo también lo hago, para sistematizar cuando se estudia, nos dedicamos a ponerle títulos a los patrones, pero realmente cuando nos impregnamos de lo que es la vida real, unas cosas y otras, unas están metidas dentro de la otra, es como las babuchkas, ¿no? Y entonces, pues este cuadro es romántico, mientras que él está dentro de la arquitectura considerado neoclásico. Toma ahí. Entonces, lo que pasa es que su neoclasicismo nunca es un revival. Él, ¿cómo diría yo? Es un neoclasicismo muy personal. Él, cuando tiene posibilidad, por supuesto, se ha puesto a pintar porque no tiene posibilidad de construir como arquitecto. No tiene, entonces hace pinturas para los mercadillos de Navidad. Pero cuando tiene posibilidad de trabajar, él va a estar en Colonia trabajando en la ¿cómo se llama?, en la catedral, que la pobre catedral, la Segunda Guerra Mundial de Colonia, la dejan hecha polvo. Bueno, es que lo barren todo, ¿no? Pero de todas formas, él donde después va y va a trabajar bastante va a ser en Berlín. Pero así todo, me parece que va a estar trabajando como unos 20 años. Pero él va a morir joven. Debió de tener como una especie de ictus, porque dice que tuvo... su biógrafo dice que tuvo como un episodio donde se queda como inválido. Y, o sea, se queda mal y al año muere, o sea, se queda en una silla de ruedas, o sea, era un hombre joven, debía de trabajar muchísimo. Él se casó, tuvo 4 hijos, qué cotilla soy, si no me entero reviento. Me parece que 3 niños y una niña o algo así, no me acuerdo bien. Es que siempre tengo que leer varias biografías porque algunas veces lo que cuentan uno y otro es que no tiene nada que ver. Tiene varias etapas en su vida, he evitado poner eso de las etapas porque siempre me fastidia mucho cuando una persona dice en primera etapa, segunda etapa. Pero el hecho real es que en él sí que se ve porque, digamos, su primera etapa es la de pintor, que aunque realmente pintó toda su vida, en esta primera etapa de pintor es porque es un arquitecto que está en paro y no tiene más remedio que pintar. Él tiene el mérito, o sea, hay que reconocerle el mérito que hace de un extraordinario valor porque hace una síntesis entre el clasicismo y el romanticismo. O sea, para pintura es romántico y para la construcción, para sus proyectos, es totalmente clásico. Tener en cuenta que los románticos están totalmente fascinados con el pasado, con el medievo. ¿Cómo se llamaban los prerrafaelistas? No me acuerdo. Había un grupo antes que eran austríacos, que es de los prusianos también, que, oís a mis gatos, están en estado de desesperación.
que realmente lo que están mirando es al medievo precisamente porque dice que había un punto de ingenuidad, un punto de autenticidad que a partir del Renacimiento se pierde. Chicos, viene a decirme que quiere irse a la calle. Y como no le hago caso porque estoy aquí, pues se viene al lado para decírmelo más fuerte. Él, cuando tiene posibilidades de trabajar, va a estar como unos 20 años trabajando, va a ser un buenísimo urbanista y va a ser, también va a trabajar, me parece que en Berlín, y va a hacer un teatro, va a hacer, ¿cómo se llama? Un museo en la isla de los museos. Bueno, voy a empezar por el principio. Él ha nacido en 1781 y muere en 1841. No me pongo a hacer ahora cuentas, pero no sé, 40 años, ¿no? Bueno, luego lo haré, luego me enteraré. Es conocido por su faceta de arquitecto, pero que a lo largo de su vida hace proyectos muy interesantes, algunos de los edificios muchísimo más carismáticos realmente que hay en Prusia. Y ya os digo que tiene una repercusión grandísima sobre generaciones posteriores, no solamente su generación, sino las posteriores, porque es un arquitecto, como si dijéramos, no, es un arquitecto moderno. Hace el Teatro Nacional y el Museo Antiguo ubicado. Mira, lo que le pasa a él es que trabaja mirando a Grecia, hace columnas dóricas y tal, porque tienen un rechazo grande a Napoleón. Entonces, claro, como estamos en el neoclasicismo, si hacen un tema romano, estamos haciéndole un guiño a Francia, ¿no? Y entonces él, sus temas neoclásicos, lo que hace es emular a Grecia. De todas formas, os digo una cosa, los ingleses nos quieren a los españoles, somos fetiches, los franceses quieren a los egipcios, tienen el fetichismo egipcio, y los alemanes tienen el fetichismo griego. No sé por qué se dan esas cosas, pero es cierto, es real, ¿eh? Él hace el Museo Antiguo que está ubicado ¿cómo se llama? En la isla de los museos, que es sobre el cauce de un río con un nombre alemán, Spriesien o algo así, o Spresien. Pero realmente él durante toda su vida va a pintar y pintaba muy muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que este pobre cuadro se pinta en 1812, se pone en una feria que hay en 1813, luego se va a, ¿cómo se llama? A la vivienda, o sea, no sé si al castillo de los Hohenlohe, y en una exposición que hay en 1931 se quema. Se quema y junto a 9 cuadros de Caspar Friedrich, que mañana os voy a hablar de él, y se quema junto a 3000 cuadros maravillosos. Se hace una exposición sobre el romanticismo alemán. Fue una auténtica calamidad, pero una época muy convulsa. Vete a saber si fue provocado. El hecho real es que este cuadro se quema, pero él tenía otro cuadro, hizo un segundo cuadro al mismo tema hecho por su mano, ¿no? Pero este cuadro va al Reichstag alemán de Guatemala o Guatepeor, claro, allí lo fundieron las bombas aliadas, ¿no? Y después este cuadro, el que os muestro, es una copia de un señor que hace, no sé cómo se llama, Zimmermann o algo así, en el siglo XIX. Es una copia buenísima. Es tan buena esta copia que se llegó a pensar que era del propio autor. Después se ha visto que no. Hay dos copias, esta y otra. Y gracias a eso podemos saber lo que fue su pintura, pero si no, es que las dos cuadros que hizo los fundieron, uno se quemó y el otro lo fundieron. Y bueno, él siempre se dice, la opinión pública dice que, o sea, la opinión de los críticos dicen que cuando es pintor se ve al arquitecto, esto no existe, ¿eh? Esto se lo ha inventado, porque está soñando con un país unido, están, yo qué sé, idealizando. Y dice que cuando es arquitecto se ve al pintor, a la persona, al artista que había detrás suya, y puede que sea verdad. En sus pinturas siempre hay arquitectura, y en su arquitectura siempre se ve al pintor. Es un buen ejemplo la tela esta que os he enseñado, el cuadro de 1815, que es la Catedral Gótica a orilla del mar, que curiosamente hoy en día se conserva en el interior del mismo museo que él proyectó. Paradójicamente, la arquitectura de Schinkel se integra en el movimiento neoclásico, pero como es habitual, porque siempre se meten en departamentos estancos dentro del arte académico alemán, pero que tiene aspiraciones con Grecia, pero más aspiraciones con Grecia que con Roma, como he dicho, pero en cambio sus pinturas
emulan la época del gótico, que tiene más que ver con el romántico, porque los románticos se veían ahí totalmente reflejados. El neogótico hace ilusión a la Sturm und Drang. Y bueno, está claro que el neogótico está más vinculado con los ideales del romanticismo. El estilo gótico se entiende como una representación simbólica de su pasado glorioso, de cualquier pasado fue mejor, de alcanzar el cielo. Tiene sus formas verticales, son como una aspiración hacia la divinidad, se usa como una alegoría, una búsqueda de ideales de belleza y de perfección. Y lo cierto es que esta pintura, este lienzo, que si me pongo para atrás me da el reflejo de las ventanas, este lienzo se está amparando en esa idea, en esa especie de sueño común que en estos momentos está teniendo lo que va a ser la futura Alemania, que es Prusia en estos momentos, que abarca todos los estados. Es una preciosidad el cuadro. Ya sabéis que la pintura siempre es como la reverberación de la sociedad, el anhelo que tiene, ¿no? Y realmente se concreta como, son sensaciones, lo que nos está dando aquí es una sensación de anhelo. Él habla mucho de la armonía, de la calma. Él dice que para él, de la perfecta armonía, que por la intermediación entre la arquitectura, el cielo y la tierra, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que en Alemania del neogótico también tiene un concepto nacionalista, aunque él abomina un poquito de ese nacionalismo, porque dice que el nacionalismo es estrecho de mira. Sí es estrecho de mira el nacionalismo, mientras que la arquitectura neoclásica alemana huye de los modelos de Roma porque se podía vincular con el arte de Napoleón francés. En el caso de la pintura neogótica también se puede entender, también están convencidos que son los inventores del gótico. Y es que hay que olvidar que parte del territorio alemán había sido ocupado por Francia napoleónica, además de que se considera que el arte gótico era de origen alemán, algo que es totalmente discutible, pero ellos estaban convencidos que era así, porque Goethe, que era como el Pope, pues lo dice, pero después al final de su vida lo desdice. Es decir, que con este cuadro realmente lo que está planteando Schinkel es esa especie de imagen de ensueño de estados medievales cohesionados, que es lo que se va a dar un poco más adelante. Estos estados medievales prusianos, que van a estar libres al poco tiempo en Leipzig. En Leipzig, que se llama la merienda, en la batalla, y después se ponen a merendar con todo rodeado de muertos. Bueno, un desastre. El mismo que había invadido el país se había llevado hacia París obras de arte como la cuadriga, como os he dicho, de la parte alta de la puerta de Brandenburgo, que es una forma de humillarlo. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de Caspar Friedrich. Hasta mañana.